seguimos con nuestra tertulia de economía y estaba usted, don Gabriel, en las alternativas a la subida de impuestos. Sí, comentaba que esta explicación de la subida de impuestos en base a la cual o bien no había otra posibilidad o bien nos lo había mandado Merkel, pues es que se casi cae por su propio peso, ¿no? En el primer caso, pues porque sí había otras posibilidades y las posibilidades estaban claras. Igual que se infló muchísimo el gasto del Estado, era desinflarlo. Creo que Juan Ramón Rayo, además, fuera de este informe que acaba de publicar, ya en Libertad Digital o en Sí. Libre Mercado había publicado un artículo donde venía cómo recortar sin siquiera tocar el gasto social, en sanidad o en educación, pues cómo recortarlo y todavía te quedaban unos cuantos miles de millones que podías recortar si te hacían falta más, ¿no? Y en el segundo caso tampoco es cierto porque Merkel lo ha dicho por activa y por pasiva, lo que quiere es que se cumpla con los objetivos de déficit. El cómo lo consigas pues le da un poco igual, ¿no? Sí, vamos a ver, yo quería aportar aquí algunas cifras de por dónde van los tiros, pero bueno, es que no puedo evitarlo, pero me he quedado anonadado escuchando a don Mariano respecto a... Bueno, yo también. Respecto a la negociación, a la reforma del mercado laboral. Diciendo nada más y nada menos, señoras y señores, con una mendacidad y una y una cobardía, vamos a decirlo como lo decían. Pusilanimidad. Pusilanimidad, sí, pero vamos, yo creo que lo supera. Impresionante, porque no quiere mojarse, que UGT, Comisiones Obreras y la patronal, que no representan ni al 10% de los que dicen representar, van a arreglarnos a nosotros el problema de la reforma laboral. Y porque ellos, como todo el mundo sabe, no piensan más que en España. No piensan en los 2.500 millones de euros que se llevan de las políticas activas de empleo. No piensan en seguir mandando, dejando de lado completamente los convenios de las empresas, que son los que deberían contar, sino siendo ellos quienes deciden a nivel provincial o a nivel nacional lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer, con independencia de que se lleve por delante a la mitad de las empresas de este país. Resulta, señoras y señores, que don Mariano, dos cosas. Primero, va a seguir pagando a estos parásitos unas cantidades ingentes de dinero. Y no estoy hablando de las subvenciones directas, sino de los miles y miles de millones que se llevan de las políticas activas de empleo para lo que son innecesarios. Y en segundo lugar, que no está dispuesto a gobernar, que está dispuesto a aceptar lo que digan estos parásitos que van a lo suyo. Bueno, estoy anonadado. Pero dicho esto, vamos a ver, muy rápidamente. Los tiros no van, desgraciadamente, por el sentido del recorte. Don Mariano está haciendo absolutamente todo lo que puede por mantener el tamaño del Estado. Fíjense ustedes las barbaridades que nos hemos encontrado en las últimas, yo diría, 48 horas. Primero, aparece ayer la señora Esperanza Aguirre, y en vez de hablar de recortar gastos, ¿qué es lo que dice la señora Esperanza Aguirre? Lo que dice la señora Esperanza Aguirre es que los ricos paguen sus medicinas, paguen por su asistencia médica y paguen por la universidad. ¿Y quiénes son los ricos? Bien, pues... No dijo exactamente los ricos. Bueno, los que pueden. ¿Y quiénes son los que pueden? Pues, señoras y señores, si vamos a ver los papeles que tiene encima de la mesa la señora flamante ministra de Sanidad, los ricos, los que pueden son todos excepto los parados que ya no reciben subvenciones. Es decir, los parados, los 1.000euristas, los 800euristas, la clase media, pero vamos, fundamentalmente la clase media. Es decir, ¿qué está diciendo esta señora? La señora presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre. Que nada de recortar, que aquí lo que hay que hacer es seguir expoliando a la clase media, a los parados, a la clase trabajadora y a quien sea menester. No Primera Dicho cuestión. eso, que yo no tengo la sensación Roberto, de que hay otra forma de eso. entenderlo. Perdón, vamos a ver. Lo que ha dicho esta señora, y están los papeles que tiene la ministra de Sanidad, es un proyecto para que las personas que tienen recursos paguen por lo que ahora no pagan. Es decir, esto equivale en mi pueblo a una subida de impuestos. No una privatización o una privatización parcial de la sanidad o un copago. Parcial de algún modo, ¿no? Dejar entrar la oferta y la demanda, dejar entrar. Vamos a ver, perdón.
La señora Aguirre no ha dicho eso. La señora Aguirre no ha hablado de privatizar. Hombre, ha dicho La que lo pueda lo pague. Aguirre, Yo estoy de acuerdo con que el que pueda lo pague y no pague impuestos. No ha dicho que no pague impuestos. Bueno, perdón, mi interpretación. Pero esa interpretación es muy difícil de sostener, entre otras cosas porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha hablado de que va a bajar el tramo del IRPF. Bueno, bien, de acuerdo, pues que lo baje. Ha dicho decir, si yo puede, creo que la cosa irá en otra dirección. Bien, pues no lo sé, yo la veo en esa dirección. Pero es que sigo más. La otra idea que hay encima de la mesa, ahora mismo, como no hay dinero para el Ministerio de Fomento, es establecer un peaje en las autovías. Establecer un peaje en las autovías. Es decir, que no vamos a poder salir de las ciudades sin pagar, a no ser que vayamos por carreteras comarcales. Esa es otra de las ideas que está en marcha. Y luego, más en el sentido de decir, don Mariano no está dispuesto a recortar el gasto brutal de las comunidades autónomas, ni de nada, del despilfarro, porque había un proyecto encima de la mesa hace 10 días, según el cual se iba a cerrar o privatizar todas aquellas televisiones autonómicas, e incluida Televisión Española. Y resulta que hace 2 días, o una cosa así, don Mariano se carga esa historia y ha dicho que de cerrar y de privatizar y nada, no, que se va a estudiar el asunto y ya veremos qué es lo que pasa. Por cierto, llega un SMS que le plantea usted una pregunta que yo se la voy a pasar, subcondiciones de que la va a responder en no más de 1 minuto. Bien. Y es que, apelando a su experiencia en el tema, le preguntan cuáles pueden ser las consecuencias para España del bloqueo a Irán en cuanto al abastecimiento de petróleo. Pues como siempre somos los más tontos. Es decir, España depende... Mal empezamos ya con eso, pero en fin. Hombre, vamos a ver. No hay ningún país del planeta, en la galaxia ya no sé, pero del planeta, desde luego, que dependa en un 20% de sus suministros de petróleo del Irán. Ninguno. Ni China, ni Japón, ni ninguno. Ni India, ninguno. Porque estos otros países, bueno, dependen menos en porcentaje. Bien, entonces nos dicen, señores españoles, a los cuales ni nos consultan. Bien, la Unión Europea a partir de ya querían y han conseguido que sea a partir del 1 de julio, se buscan ustedes la vida donde puedan. Y claro, señoras y señores, buscarse la vida donde puedan, resulta que nosotros tenemos que buscarnos en 6 meses el 20% de nuestros suministros de petróleo. En el mejor de los casos, ¿eso qué significa? En el mejor de los casos, eso significa que vamos a pagar mucho más caro, porque claro, iremos desesperadamente a pedírselo a los sauditas, a los venezolanos, a los nigerianos, a quien sea. Y bueno, yo que he vivido ese mundo, pero vamos, en ese mundo y en el de la venta de cacahuetes también, si tú vas desesperadamente a pedir cacahuetes a alguien, te clavan. Lógicamente. Bueno, pues que al final sube el vino, es decir, que al final vamos a tener el crudo más caro de lo que lo teníamos ahora por este tema. Que tendrán o no tendrán razón, yo en eso no entro, pero desde luego la verdad es que lo vamos a pagar muy caro. Es que lo vamos a acabar pagando. O sea, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a tener que pagar más caro por nuestro petróleo al habernos cortado, al haber decidido suprimir nuestras importaciones de Irán. Don Juan Ramón Rayo acaba de llegar con la prensa económica de mañana. ¿Y cómo viene esa prensa? Supongo que alegre no. No, viene básicamente con el asunto del Fondo Monetario Internacional. Expansión. El FMI tumba los objetivos de déficit de Rajoy. El Economista, el FMI vuelve al ataque, prevé que España no logrará cumplir el déficit. 5 días, el FMI cree que el desvío del déficit de 2012 superará al del año pasado. Esto es una manera de lavarle la cara al gobierno socialista, aunque si se cumplirá el objetivo, o la previsión, mejor dicho, del FMI, tendría razón. Y también 5 días, Rajoy se compromete con el 4,4% de déficit pese al varapalo de Lagarde. Bueno, yo solo 2 comentarios. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional recomienda este déficit porque cree conveniente seguir estimulando la economía a través de déficits públicos. Y luego que Rajoy no se ha comprometido exactamente al 4,4. Ha dicho que se compromete al objetivo del programa de estabilidad fijado por Bruselas y que hoy ese programa establece el 4,4. Pero obviamente si se renegocia y fija otro, pues se cumplirá ese. Sí, en el fondo Rajoy no piensa que sea bueno el volver a equilibrar el presupuesto, ¿no? O equilibrarlo todo lo rápido que debería.
Lo que piensa Rajoy es que lo ideal sería que no lo tuviese que hacer, pero que como se han comprometido, pues no le queda otro remedio, es lo que viene a decir, ¿no? Yo creo que eso en gran medida es la desgracia que tenemos encima, porque lo que necesitamos es un gobernante que de verdad crea en eso, que de verdad crea que el problema que tenemos es que tenemos una losa gigante encima, y que si la sociedad española no se puede mover es porque tiene esa losa encima, que si los empresarios no tienen en este momento financiación es porque tienen una losa encima que hace inviable que les llegue la financiación, y que si las familias no se pueden mover es porque tienen esa losa gigante encima que no les permite tampoco pues tirar de poder adquisitivo para reestructurar su deuda, etcétera, etcétera. Y como tienes un gobernante que no cree que el problema sea la losa, sino que lo ideal sería un poquito más de déficit y ponerle un poquito más de peso encima de la losa, Pero es que por un tiempo, pues... todavía es peor que eso, porque realmente cuando se ha tratado de reducir el déficit a través de subidas de impuestos, la decisión ha sido inmediata. Cuando se está hablando de que solo se va a poder reducir y cumplir el objetivo de déficit si hay recortes muy serios en el gasto público, es cuando han empezado a decir, bueno, esto habrá que verlo, con lo cual se tiene una confianza mucho mayor en que el gasto público mantenga no sé qué, crecimiento, y que luego la iniciativa privada absolutamente marginada y grabada con impuestos. Y hay dos elementos además que a mí me inquietan mucho. Uno, que parece ser que han decidido subordinar al resultado de las elecciones andaluzas el poner en marcha las reformas. Luego vienen las elecciones vascas, o sea que podemos hundirnos tranquilamente a la espera de que Arenas llegue a presidir la Junta de Andalucía, si es que llega a presidirla. Pero luego, aparte de eso, yo es que... Don César, ¿qué reformas? Y lo digo, bueno, pues es que además lo digo con enorme pesar, es que creo que hay buena parte del gobierno que no termina de ver que sean necesarias las reformas. Es decir, a diferencia del gobierno primero de Aznar, que tenía muy claro que ciertas cosas había que hacerlas y que al menos en términos económicos pues tenía una orientación liberal, pues este es un gobierno donde el peso de la democracia cristiana transmutada en socialdemocracia yo creo que es innegable, y claro, eso lastra cualquier posibilidad de reformas. Ya, Con lo cual el panorama es muy negro. Sí, vamos a ver. Hay una cosa que se me ha olvidado antes dentro de los puntos que se han tomado, decisiones que se han tomado en 48 horas o que se están estudiando en 48 horas para incrementar la carga fiscal. Y me he dejado en el tintero el más importante. Las comunidades autónomas están estudiando, con el aplauso del gobierno, incrementar los tramos locales de los impuestos, empezando por el IVA. Es decir, no están dispuestos a cerrar televisiones, no están dispuestos a cerrar embajadas, no están dispuestos a bajarse de los coches oficiales, no están dispuestos a despedir, a cerrar empresas públicas, no están dispuestos a suprimir duplicidades, no. Pero, sin embargo, señoras y señores, están estudiando, y eso significa que, vamos, con la bendición del señor Rajoy, que les van a subir, o nos van a subir a todos, los tramos impositivos, empezando por el IVA, aparte de todo lo demás, los IBIs y todo lo demás que se les ocurran, y luego, como son muy imaginativos, porque la verdad son muy imaginativos, sí, a la hora de hacerse con el dinero del prójimo, lo son. Nos van a freír por ahí, mientras no están dispuestos a reducir el tamaño del Estado, y eso es lo que es inaceptable, porque, y hay una cosa nada más que termino, se lo digo a Juan Ramón, que se ocupa mucho de esas cosas. El déficit del año, estamos diciendo por todas partes, o está diciendo por todas partes, que el déficit del año 11 es del 8%. Bien, bueno, eso ya no es verdad. El déficit oficial es del 8,3%. Pero es que nos acabamos de enterar que el gobierno de España, el señor Rajoy, no solamente es que no tenía un plan, es que no tenía ni idea de lo que pasaba en sus comunidades autónomas. Y ahora mismo están intentando desbrozar qué narices pasa en sus comunidades autónomas, porque cuanto más escarban, mayores son los déficits y los rimeros de facturas en los cajones que se van encontrando. Es decir, que no solamente, es que no tiene idea. ¿Qué quiero decir con esto? Que el déficit 2011 no va a ser del 8,3, va a ser probablemente del 9. Es decir, o va a estar más cerca del 9 que del 8. Eso no, pues, sin la menor duda. Con tan halagüeña perspectiva llegamos al final de nuestra tertulia de economía. Don Roberto, don Gabriel, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Y nos tomamos un respiro de cultura inmediatamente. Es la noche de César, con César Vidal.